La primera vez que escuchó el grito, pensó que era un animal herido. Pero los animales no lloran como mujeres ahogándose en la oscuridad. El sonido rasgó la noche, prolongado, quebrado, como si viniera desde el fondo de la tierra. Luis frenó el coche en seco. Los faros iluminaron una carretera estrecha que se perdía entre montes cubiertos de neblina. No había nadie. El eco siguió flotando unos segundos y después silencio absoluto, tan pesado que hasta el motor parecía pecar de insolente. El periodista respiró hondo. El viaje había durado 7 horas desde la ciudad, y ahora, en mitad de un camino rural, un alarido femenino lo recibía como bienvenida. Revisó el retrovisor. Vacío. A su alrededor, los campos eran masas negras de tierra húmeda. El aire olía a madera mojada y a hierro oxidado. Reanudó la marcha con el estómago tenso. Media hora más tarde, apareció el letrero: San Dolores. Las letras blancas se descascaraban sobre una tabla de madera astillada, apenas sostenida por un poste torcido. La entrada al pueblo era un conjunto de casas bajas, muchas con techos de lámina corroída y muros agrietados. No se escuchaban voces, ni perros, ni música. Solo el goteo intermitente del agua desde los aleros. Luis había venido por un encargo: investigar los rumores sobre las sombras que lloran. Una revista digital de crónicas urbanas le había pagado lo suficiente como para justificar aquel viaje. El contacto era una anciana llamada Magdalena, quien le alquilaría una habitación durante su estancia. Al llegar a la plaza, el coche avanzó entre bancas oxidadas y un kiosco vacío. Frente a él se levantaba la pequeña capilla colonial, con su cruz de piedra inclinada y una puerta de madera ennegrecida. La fachada estaba cubierta de líquenes verdes. Aunque no había viento, el campanario emitía un gemido metálico, como si las campanas se movieran solas. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Magdalena lo esperaba en la esquina. Era una mujer encorvada, de cabello canoso recogido en un moño bajo, con un rebozo negro que apenas dejaba ver su rostro surcado de arrugas. «Señor Luis», murmuró, y le hizo una seña para seguirla. La casa estaba a 2 calles de la plaza. Al entrar, él notó el olor a copal mezclado con humedad. En las paredes, trazos de tiza blanca dibujaban cruces y círculos frente a cada ventana y sobre el marco de la puerta. Luis señaló uno, intrigado. «¿Qué significa esto?» «Protección», dijo ella sin más explicaciones. El cuarto era sencillo: cama de hierro, colchón hundido, una mesa con una lámpara de petróleo. No había enchufes visibles, y el techo mostraba manchas oscuras de filtraciones antiguas. Cuando cerró la puerta, la anciana lo miró fijo. «Si escucha algo en la noche, no salga. No abra la ventana. Y sobre todo, no mire hacia la capilla». Luis intentó sonreír, pensando que era parte del folclore que debía registrar. Pero en el fondo, las palabras de Magdalena se clavaron como un clavo frío. Se tumbó sin deshacer la maleta, convencido de que el cansancio lo vencería. No fue así. Cerca de la medianoche, un lamento se deslizó entre las rendijas de la ventana. Primero bajo, luego más intenso, hasta convertirse en un sollozo desgarrador. Luis se levantó, paralizado. La lámpara se había apagado, aunque él recordaba haberla dejado encendida. El cuarto entero olía a tierra húmeda, como si alguien hubiera cavado dentro de las paredes. Se acercó despacio a la ventana. Afuera, la calle estaba vacía, iluminada apenas por la luna. Sin embargo, en la fachada de la capilla algo se movía. Una figura femenina, de vestido blanco manchado, que no caminaba, sino que parecía flotar. El cabello largo cubría su rostro. El llanto venía de allí, de esa silueta que se volvía más nítida cuanto más intentaba negarla.
Luis retrocedió, tropezando con la mesa. El golpe hizo caer la lámpara, que rodó hasta detenerse junto a la puerta. El sollozo se transformó en un grito tan agudo que le perforó los oídos. Y en ese mismo instante, todas las cruces de tiza en la habitación comenzaron a desmoronarse como si alguien las hubiera borrado con la mano. La puerta tembló, como empujada desde fuera. Luis contuvo la respiración. Luego el silencio regresó. Un silencio aplastante, irreal. Solo su corazón golpeaba como un martillo. No durmió. Se quedó sentado contra la pared hasta que el amanecer pintó las rendijas de naranja. Afuera, el pueblo parecía intacto, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía que sí. Sabía que había visto algo, y que eso lo esperaba de nuevo la próxima noche. El sol iluminaba San Dolores con una tibieza engañosa. Parecía un pueblo como cualquier otro. Ancianos sentados en las bancas de la plaza, mujeres barriendo sus portales, niños corriendo tras una pelota hecha de trapos. Pero Luis no podía borrar de su cabeza lo que había visto la noche anterior. La figura blanca frente a la capilla lo había mirado, aunque nunca mostró un rostro. Decidió comenzar su investigación de día, convencido de que el folclore se desarmaba con preguntas simples. Caminó hasta la tienda más cercana, un local estrecho con sacos de maíz apilados y botellas de refresco en un refrigerador que apenas funcionaba. El tendero, un hombre obeso de mirada huidiza, le respondió con monosílabos. Cuando Luis preguntó por la capilla, el hombre dejó de hablar y se limitó a darle el cambio en silencio. En la calle, una voz juvenil lo alcanzó. «No pierda el tiempo», dijo un muchacho de no más de 18 años, delgado, con sombrero de palma y una sonrisa nerviosa. Nadie aquí le va a contar nada. Se llamaba Emiliano y parecía tener más valor que los demás. Lo llevó hasta la orilla del río, donde el murmullo del agua cubría sus palabras. Allí, por fin, habló. Dicen que las sombras que lloran son los que murieron cuando llegaron los españoles. Los juntaron en la capilla, los hicieron arrodillarse y cuando no quisieron rezar, los degollaron frente al altar. El cura que los trajo no era un santo, señor. Decía que la sangre limpiaba más rápido que el agua bendita. Luis tomó nota con rapidez, fascinado. ¿Y por qué siguen aquí, después de tantos siglos? El joven bajó la voz. Porque alguien hizo un pacto. Cada cierto tiempo se tiene que pagar. Una vida por 100 años de silencio. El periodista soltó una carcajada nerviosa. Eso suena a cuento de fogata. Emiliano lo miró con seriedad. Entonces explíqueme usted por qué cada 100 años desaparece alguien. Esa noche, Luis volvió a su cuarto con la cabeza llena de preguntas. Magdalena, la anciana, lo esperaba en la cocina. Sobre la mesa ardía una vela y junto a ella había un cuenco con agua. ¿Usted habló con Emiliano?, preguntó sin mirarlo. Luis dudó antes de responder. Sí, me contó una historia, algo de sacrificios. Magdalena apretó los labios. Los jóvenes hablan demasiado, pero no mienten. El periodista quiso presionarla, pero el crujido de la madera en el techo lo interrumpió. Como si alguien caminara sobre la casa, descalzo. Los dos miraron hacia arriba. Magdalena hizo la señal de la cruz y sopló la vela. «Acuéstese ya, señor. No provoque». Luis obedeció, aunque su cuerpo se resistía al descanso. El cuarto estaba más frío que la noche anterior. El reloj de bolsillo en su maleta marcaba la medianoche cuando el lamento volvió a escucharse. Esta vez, más cercano. Un sollozo áspero, casi infantil, que se multiplicaba como si viniera de varias gargantas al mismo tiempo. Luis no pudo resistirse. Encendió su linterna y la apuntó hacia la ventana. Afuera no había nadie, pero el vidrio estaba empañado,
como si alguien hubiera respirado contra él. Dibujó con el dedo un círculo sobre la humedad, y del otro lado apareció una huella. 5 dedos, pequeños, presionando desde afuera. Retrocedió aterrado. La linterna cayó al suelo, y la luz tembló en círculos sobre las paredes. Las cruces de tiza habían sido reemplazadas por marcas nuevas. Figuras humanas, torcidas, pintadas en negro. Luis estaba seguro de que antes no estaban allí. El llanto cesó de golpe, y en ese silencio escuchó otra cosa. Un murmullo suave que repetía su nombre. Luis. Luis. El periodista sintió que la cordura se le resbalaba como agua entre los dedos. Abrió la puerta para huir, pero el pasillo estaba sumido en tinieblas imposibles. Un olor fétido a tierra recién removida llenaba el aire. Desde la cocina llegaba un sonido metálico, como de cadenas arrastrándose. Quiso gritar, pero su voz no salió. Cerró la puerta de golpe y se dejó caer contra ella, jadeando. Pasó el resto de la noche sin dormir, con la linterna apagada en la mano, escuchando cómo algo rascaba la madera del otro lado. Al amanecer, el ruido desapareció. Luis abrió lentamente y encontró el pasillo vacío. Sin embargo, en el suelo quedaban huellas de barro, pequeñas, como de niños descalzos, que se dirigían hacia la salida y se perdían en dirección a la capilla. El tercer día en San Dolores comenzó con un silencio extraño, casi forzado. Luis caminó hacia la plaza con la sensación de que lo observaban detrás de cada cortina. Los rostros de los habitantes eran duros, esquivos, y cuando él pasaba, bajaban la vista o se daban la vuelta. Ni siquiera Emiliano apareció esa mañana. Decidió concentrarse en la capilla. Aquella construcción parecía latir como un corazón viejo y enfermo en el centro del pueblo. La puerta principal estaba cerrada con un candado oxidado, pero las ventanas laterales dejaban ver el interior. Bancas carcomidas, paredes manchadas y un altar cubierto con una tela raída. Lo que más llamó su atención fueron las marcas en los muros. Círculos incompletos, cruces invertidas, figuras apenas perceptibles que parecían dibujadas con sangre seca. Luis tomó fotografías, convencido de que aquello era material perfecto para su reportaje. Sin embargo, el aire dentro de la capilla lo golpeó con una densidad insoportable cuando logró entrar por una puerta lateral entreabierta. El lugar olía a humedad, a cera extinguida y a algo más. Un perfume rancio, metálico, como de hierro en descomposición. Al avanzar, escuchó un sonido leve, como de pasos menudos corriendo entre las bancas. Giró la linterna, pero no había nadie. El eco del llanto infantil resonó en algún rincón, y por un instante creyó ver una silueta sentada en la primera fila. Cuando enfocó mejor, el banco estaba vacío. Se obligó a seguir hasta el altar. Allí encontró un libro viejo, cubierto de polvo. Al abrirlo, las páginas crujieron como huesos secos. No era un misal común. Contenía oraciones mezcladas con diagramas de sacrificios. Entre las líneas en latín se repetía un nombre: Fray Alonso de la Serna. Luis buscó en su memoria. Algo le sonaba. Con el móvil revisó sus notas guardadas y descubrió una breve mención en un artículo sobre misioneros expulsados por prácticas contrarias a la fe. Ese nombre estaba vinculado a San Dolores. El periodista sintió un vértigo extraño, como si las piezas comenzaran a encajar. De pronto, un golpe seco retumbó en la puerta de entrada. Luis se congeló. Nadie debía saber que estaba dentro. Corrió hacia una ventana lateral y se asomó. En la plaza no había personas, solo una figura inmóvil frente a la capilla. Una mujer de cabello largo y vestido blanco, idéntica a la que había visto la primera noche. Esta vez estaba más cerca. No caminaba, simplemente se deslizaba, y su rostro era un vacío oscuro bajo el velo de cabellos. Luis retrocedió, tropezando con el altar.
El libro cayó al suelo, abierto en una página donde estaba dibujado un cuerpo humano acostado sobre una piedra, con marcas en el pecho. Debajo, una frase escrita en tinta roja: «Una vida cada siglo mantiene al pueblo en paz». El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. De pronto, un sonido lo hizo girar. La tela del altar se estaba manchando lentamente, como si desde dentro brotara sangre fresca que goteaba al piso. El periodista salió corriendo. Afuera, la plaza parecía desierta, pero en las ventanas del pueblo percibía sombras quietas, como si todos lo observaran. Apresuró el paso hasta la casa de Magdalena. La anciana lo esperaba en el umbral, con el rostro más severo que nunca. «¿Entró a la capilla?», preguntó, sin necesidad de que él respondiera. Luis intentó justificarse. «Encontré documentos, un nombre, Fray Alonso». Los ojos de Magdalena se enturbiaron. «Ese hombre maldijo este lugar, y ahora usted ha despertado lo que dormía». Luis sintió rabia mezclada con miedo. «¿Por qué no hablan? ¿Por qué callan todos?». La mujer bajó la voz, como si temiera que alguien escuchara. «Porque sabemos lo que ocurre cuando uno habla demasiado». En ese mismo instante, la campana de la capilla repicó sola, un sonido grave y prolongado que heló la sangre en las venas de Luis. Los habitantes salieron de sus casas, no para protestar ni para rezar, sino para mirar al cielo, con una resignación muda. Entre ellos, una madre comenzó a llorar. Su hija, una joven de 17 años, había desaparecido esa madrugada. Luis entendió lo que eso significaba. La leyenda estaba cumpliéndose, y el pueblo lo aceptaba. La noticia de la muchacha desaparecida corrió como un murmullo apagado. Nadie gritó. Nadie organizó una búsqueda. Solo el llanto de la madre llenaba la plaza mientras los demás bajaban la cabeza. Luis no podía creerlo. ¿Cómo podían aceptar algo así? Con el corazón ardiendo de impotencia, volvió a la capilla. El candado de la puerta principal ahora estaba roto, como si alguien lo hubiera arrancado de un tirón. Dentro, la penumbra parecía más densa que nunca. Avanzó con cautela, con la linterna temblando en su mano. El altar estaba manchado de rojo. Esta vez no era una ilusión. Gotas frescas bajaban por la piedra hasta formar charcos oscuros en el suelo. El aire se volvió helado, y en medio del silencio escuchó un susurro. Era una voz grave, pero no en español, ni en ningún idioma que reconociera. El eco reverberaba como si miles de gargantas lo repitieran al unísono. Luis giró y descubrió una trampilla medio oculta tras el altar. Con esfuerzo, levantó la tapa de madera y un hedor insoportable lo golpeó. Tierra húmeda, carne podrida y humo antiguo. Bajó por una escalera estrecha de piedra, cubriéndose la boca con la camisa. El pasadizo subterráneo lo llevó a una cámara oscura. Allí, sobre las paredes, colgaban cadenas oxidadas. En el suelo, montones de huesos se amontonaban como escombros. Cráneos pequeños, algunos con marcas de cortes, otros partidos en dos. En el centro, un bloque de piedra con manchas negras incrustadas que jamás se habían borrado. Luis sintió un mareo. Encendió la linterna hacia un rincón, y el haz de luz reveló algo peor. Figuras pintadas en la roca, decenas de siluetas humanas dibujadas con carbón, todas sin rostro, todas con lágrimas negras cayendo de donde deberían estar los ojos. El murmullo volvió, más claro esta vez, y entonces lo escuchó. Su nombre, Luis. El sonido provenía de todas partes, como si los huesos mismos lo susurraran. Retrocedió, tropezando con las cadenas. El ruido metálico resonó como un grito, y en ese instante, desde la sombra surgieron formas. No eran sólidas, pero tampoco meras ilusiones. Siluetas translúcidas, cuerpos de niños, hombres y mujeres.
todos con los ojos hundidos en vacíos oscuros, avanzaban hacia él lentamente. Luis apuntó la linterna directo a ellos, pero la luz no los dispersó. Al contrario, las sombras parecían absorberla, haciéndose más densas, más reales. Un niño se adelantó hasta quedar frente a él. No tenía boca, pero de su garganta emergió un lamento desgarrador que perforó el aire. El periodista gritó y corrió de regreso a la escalera. Subió como pudo, con las manos resbalando en la piedra húmeda. Cerró la trampilla de golpe, jadeando. La capilla estaba vacía, pero no en silencio. Los lamentos ahora lo rodeaban, provenientes de cada rincón, como si toda la iglesia respirara. Salió corriendo hacia la calle. El sol ya caía, tiñendo el cielo de naranja, pero eso no lo consoló. Caminó a toda prisa hasta la casa de Magdalena. La encontró rezando frente a una vela. Cuando lo vio, negó con la cabeza. «Se lo advertí», susurró. «Ahora lo siguen». Luis trató de responder, pero en el reflejo de la ventana vio algo imposible. Detrás de él, en la penumbra de la calle, varias figuras blancas se deslizaban lentamente, acercándose con movimientos antinaturales. «No son leyenda», dijo él con la voz quebrada. «Están aquí». Magdalena no levantó la vista. «Siempre han estado aquí, y ahora lo han elegido a usted». Esa noche, aunque cerró las puertas y bloqueó las ventanas, no logró dormir. A cada parpadeo, escuchaba pasos menudos en el pasillo, manos pequeñas raspando la madera, susurros que lo llamaban por su nombre. Y cuando finalmente reunió el valor para mirar bajo la rendija de la puerta, lo vio. Decenas de pies descalzos, inmóviles, esperando. Al amanecer, las huellas seguían allí, impresas en barro fresco que no existía en ninguna otra parte de la casa. Luis entendió que ya no había retorno. El quinto día amaneció con un aire enrarecido. El cielo sobre San Dolores estaba cubierto de nubes bajas, tan densas que parecía que el sol había sido borrado. Luis salió a la calle con la determinación de marcharse. No importaba el reportaje, no importaba la paga, solo quería escapar de aquel lugar. Subió al coche, giró la llave y respiró con alivio cuando el motor rugió. Siguió la carretera de salida, la misma por la que había llegado. Los montes lo recibieron envueltos en neblina, y durante un instante creyó que lo lograría. Pero después de más de media hora conduciendo, el letrero volvió a aparecer frente a él. San Dolores. El periodista frenó en seco. El mismo poste torcido, las mismas letras descascaradas. La carretera lo había devuelto al punto de partida. Repitió el trayecto 3 veces más. Siempre el mismo resultado. La salida no existía. Con la desesperación devorándolo, volvió a la casa de Magdalena. La anciana lo esperaba en el umbral, como si supiera que regresaría. «No puede irse», dijo con calma. «Nadie puede, hasta que se cumpla». «¿Cumplirse qué?», gritó Luis. «El pago». Luis la tomó por los hombros, pero sus ojos parecían mirar más allá de él. Cada siglo, una vida. Así fue escrito. Así se mantiene. Si no hay ofrenda, el pueblo entero cae. El periodista retrocedió. Recordó a la joven desaparecida. Tal vez ella era la ofrenda. Tal vez ya estaba muerta. Pero entonces Magdalena añadió algo que lo heló. «No basta con ella. Usted despertó lo que dormía. Ahora lo quieren a usted». Luis salió corriendo. El pueblo entero lo observaba desde las puertas y las ventanas, sin mover un músculo, como estatuas vivientes. Nadie lo detuvo, pero sus ojos eran cuchillos silenciosos. Corrió hasta la capilla, convencido de que allí encontraría respuestas, o al menos una forma de acabar con todo. Dentro, la atmósfera era insoportable. El aire estaba tan denso que cada respiración dolía. El altar goteaba sangre como si fuera un cuerpo abierto. La trampilla bajo él
ya estaba abierta. Desde las profundidades surgían los lamentos, cada vez más fuertes, cada vez más humanos. Luis descendió, temblando, hasta la cámara subterránea. Esta vez, las sombras lo esperaban alineadas a ambos lados, como un cortejo. En el centro, sobre la piedra manchada, yacía la muchacha desaparecida. Estaba pálida, inmóvil, pero respiraba débilmente. Su boca se movía, murmurando palabras que no eran suyas. El periodista se acercó. La joven abrió los ojos, dos cuencas negras sin fondo, y de su garganta emergió un coro de voces. «Tú nos llamaste. Tú serás nuestro eco». Luis retrocedió, pero las sombras lo rodearon. Sintió manos heladas sujetarlo, empujarlo hacia la piedra. La resistencia fue inútil. La fuerza de lo invisible era absoluta. La muchacha desapareció en la oscuridad, como disuelta en humo, y él quedó tumbado sobre la piedra. El murmullo se convirtió en un grito ensordecedor. Una de las cadenas cayó sobre su pecho, fijándolo. Sintió que algo le arrancaba la voz desde dentro. Intentó gritar, pero lo único que salió fue un sollozo prolongado que se unió al coro de lamentos. En la superficie, la campana de la capilla repicó sola, su sonido expandiéndose por todo San Dolores. Los habitantes se arrodillaron en silencio. La madre de la joven alzó el rostro al cielo, sin lágrimas esta vez. Sabían que el pago había sido aceptado. Cuando la noche cayó, la plaza estuvo tranquila. Nadie lloró, nadie rezó. Solo el viento soplaba suavemente entre las casas, pero en la oscuridad, desde el interior de la capilla, un nuevo llanto comenzó a escucharse. Una voz masculina, rota, interminable. Era la voz de Luis.